Muy buenas noches. El día de hoy voy a realizar una breve presentación sobre el patrimonio, dejando entender el concepto y la función de este dentro de una empresa. Mi nombre es Chelsea Dayana Perilla Navarro, soy cursante del tercer semestre de Contaduría Pública en la Uni Remington. Entonces, no siendo más, daré inicio con mi presentación. Primero, ¿qué es el patrimonio en una empresa? Antes de entender qué es el patrimonio empresarial, vamos a conocer el concepto de patrimonio. El patrimonio se entiende como la riqueza de una persona, familia o entidad. Teniendo en cuenta esto, vamos a hablar sobre qué es el patrimonio empresarial. El patrimonio empresarial hace referencia al conjunto de bienes, derechos y obligaciones que pertenecen a la organización y conforman su balance. Como sabemos, dentro de o un balance de situación financiera, tenemos lo que es activos, pasivos, patrimonios, ingresos, gastos. Entonces tenemos que los activos son los bienes y derechos de una entidad y el patrimonio neto es la riqueza de la empresa y los pasivos son las deudas. Es muy importante tener en cuenta estos conceptos porque el activo, el pasivo y el patrimonio neto son las tres masas principales del patrimonio de una empresa. Entonces, vamos a la siguiente página, que nos habla sobre las ventajas de conocer el patrimonio empresarial. Bueno, las ventajas básicas de conocer el patrimonio empresarial es que ayuda a los inversores en la toma de decisiones. Estos antes de invertir analizan si dicha inversión resulta atractiva o no. Y el patrimonio neto es el mejor indicador de ello, porque el patrimonio neto es la riqueza de una empresa. Y al momento de yo invertir o buscar inversiones dentro de mi compañía, lo primero que me van a preguntar, venga, ¿cuánto es su patrimonio neto? Y pues una empresa con un patrimonio neto de 5.000 millones de pesos va a ser mucho más atractiva para una inversión que una empresa que tenga un patrimonio de 10 millones de pesos. Entonces, por eso es importante conocer el patrimonio empresarial. Eh, Otra de las ventajas es que favorece la toma de decisiones a la hora de analizar la planificación económica de la empresa, pudiendo en su caso ayudar a corregir las posibles desviaciones. ¿Por qué? Al momento de yo quedarme sin fondos de inversión, no puedo optar por desgastar mi patrimonio. ¿Por qué? La idea del patrimonio neto de una empresa siempre va a ser aumentarlo, nunca disminuirlo. Porque en el momento en el que nosotros empecemos a disminuir el patrimonio neto de nuestra empresa, al final de cuentas, cuando nos vamos a dar cuenta, no vamos a tener bienes. Porque el patrimonio neto lo que viene siendo es el conjunto de activos que tiene la empresa, nuestras riquezas, o sea, lo que es de nosotros propios, ya sea el apartamento, eh, las instalaciones de la empresa, los vehículos. Entonces yo no puedo empezar a vender todo esto para recoger plata, para invertir en otro lado y que al final de cuentas cuando yo vaya a hacer cuentas esté sin patrimonio empresarial. Entonces estas son cosas que no se pueden hacer. Otra de las ventajas de conocer el patrimonio empresarial es que sirve de garantía para los acreedores, ya que indica la situación de la empresa y por lo tanto contribuye a la valoración del riesgo a la hora de que le concedan un préstamo. Por lo que estábamos hablando, de al momento de establecer inversores externos. Esto solamente no nos ayuda con eso, sino que también nos va a ayudar eh, como garantía ante los acreedores. ¿Por qué? Una empresa con un buen patrimonio neto no tiene necesidad de pronto tomar muchos riesgos con un banco a la hora de solicitar un préstamo. Caso contrario, una empresa que tiene un patrimonio neto bajo y lo que va a pedir es un préstamo sumamente grande. Entonces, ¿qué va a decir el banco? Bueno, ¿yo qué garantía tengo de que usted me va a pagar la plata que me está pidiendo prestada? Entonces, lo que el banco procedería a hacer entonces es casi siempre pedir una prenda sobre establecimiento comercial, porque los bancos generalmente nunca pierden. Entonces, ellos le pueden hacer el préstamo a esta empresa que tiene su patrimonio neto por el piso, pero va a querer una garantía de recuperar su plata. Entonces, por eso solicitan la prenda sobre establecimiento comercial para que en caso tal de que la empresa no pueda pagar el préstamo que está solicitando, el banco pueda tomar posesión de la empresa y hacer con ella lo que quiera porque ya no va a ser propiedad del propietario, sino del banco. Entonces, por eso es muy importante conocer el concepto de patrimonio empresarial. Eh, Patrimonios dentro de una empresa se suelen manejar dos, el patrimonio neto y el patrimonio social. Ya de esto vamos a hablar más a fondo a medida que avancemos en la presentación.
tenemos que el patrimonio puede estimarse y calcularse económicamente en la contabilidad. El patrimonio neto, como lo venía diciendo, son los recursos financieros que posee una empresa. Y el patrimonio social son el conjunto de bienes, derechos y obligaciones de esa misma empresa. Entonces, para entender un poquito más sobre estos temas, tenemos que hacer un énfasis, porque yo no les puedo decir a ustedes, no es que el patrimonio neto es esto y el patrimonio social es aquello sin mostrarles claramente qué es. Entonces, por eso tenemos que el patrimonio neto es uno de los tres elementos patrimoniales del balance de situación de una empresa y algunas de sus características son las siguientes. Antes de decirle cuáles son las características, quiero aclararles nuevamente que los tres elementos patrimoniales del balance de situación financiera de una empresa son el patrimonio neto, los activos y los pasivos, para tener en cuenta. Eh, las características del patrimonio neto, primero que todo, es que nos ayuda a visualizar la salud del negocio y su capacidad para generar valor a largo plazo. Por lo que les venía diciendo, a medida que nosotros logramos aumentar el patrimonio neto de una empresa, mejoramos su capacidad de generar valor a largo plazo, porque lo que yo estoy haciendo es invertir dentro de mi propia empresa para que la empresa sea más funcional y más rentable económica y financieramente. También sirve para establecer el valor de una compañía y evaluar su solvencia. Yo tengo que saber al momento de invertir si la compañía en la que yo voy a invertir es una empresa soluble, que me va a brindar a mí una rentabilidad en la inversión o por el contrario me va a brindar una pérdida a largo plazo. También es un indicador de utilidad para que los inversores consideren si es arriesgado o no invertir en el negocio. Por lo mismo que les dije previamente, una empresa con un patrimonio neto alto va a ser más atractiva para inversores que una con un patrimonio neto. No voy a decir entonces que solamente las grandes empresas con un gran patrimonio neto son las que tienen derecho a tener inversores. No. Porque, ¿qué se tiene en cuenta también principalmente al momento de yo invertir en una empresa? El tiempo que ésta lleve dentro del mercado, porque no es lo mismo el patrimonio de una empresa que, digamos, lleva en el mercado 50 años que una empresa que recién está iniciando. Entonces, son pequeños detalles que siempre se tienen en cuenta al momento de una inversión. Eh, en esta hoja les voy a hacer un pequeño ejemplo de cómo calcular el patrimonio neto de una empresa. Para calcular el patrimonio neto de una empresa utilizamos la fórmula patrimonio neto es igual a es igual a activos menos pasivos. Por ejemplo, tenemos por activos en una empresa los siguientes activos. En la cuenta 1568, que es vías de comunicación, tenemos 35 millones de pesos. En la cuenta 1536, que es equipo de hoteles y restaurantes, tenemos 40 millones 200 mil pesos. En la cuenta 120515, que es la explotación de minas y canteras, tenemos 52 millones 100 mil. Y en la cuenta 138015, que son los fondos de inversión, tenemos 15 millones. Para un total de activos de 142 millones 300 mil pesos. Por pasivos tenemos en la cuenta 2335, que son costos y gastos por pagar, 7 millones de pesos. En la cuenta 2905, bonos en circulación, 4 millones de pesos. En la cuenta 2412, que es de industria y comercio, tenemos 700 mil pesos, para un total de pasivos de 11 millones 700 mil pesos. Los activos de la empresa es algo que a mí me está generando ganancia y los pasivos son las obligaciones financieras que tiene la empresa. Entonces, utilizando la fórmula que tenemos previamente escrita, conocemos que los activos son 142 millones 300 mil pesos, que están acá en la parte de abajo, menos 11 millones 700 mil pesos, que es el total de los pasivos, y haciendo la resta nos da un total de 130 millones 600 mil pesos. Entonces tenemos que el patrimonio neto es igual a 130 millones 600 mil pesos. Espero les haya quedado claro mi ejemplo. Por patrimonio social, tenemos que el patrimonio social es el conjunto de todos los bienes, derechos u obligaciones de una persona física o jurídica, como por ejemplo una empresa. El patrimonio social es el conjunto de activos y pasivos. El patrimonio social comprende los medios económicos y financieros para que una empresa pueda llevar a cabo su actividad económica. Su valor se obtiene sumando el valor de los bienes, ya sean muebles o inmuebles, más el valor de los derechos y menos el valor de las obligaciones con terceros. Esto más adelante se los voy a explicar más claramente en un ejemplo que tengo. La diferencia entre patrimonio social y capital social. Esto lo quise hacer porque es muy importante conocer la diferencia, porque muy seguidamente se confunden los conceptos y se creen que son lo mismo, cuando son cosas completamente diferentes. El capital social corresponde únicamente al aporte de los socios de la empresa y forma parte del patrimonio.
Se trata de un pasivo que representa la deuda que tiene la empresa con los socios que han aportado los recursos para construir la sociedad y llevar a cabo la actividad económica de la empresa. Entonces, el capital social, lo que aportan los socios, lo que han invertido, ese es el capital social de la empresa. Y el patrimonio sería todo el conjunto. El patrimonio social sería todo el conjunto de esto. Y el capital social, una parte. O sea, ¿qué me refiero con que el patrimonio social sería todo? O sea, la sumatoria de toda la inversión que han hecho los socios. Y el capital social sería el porcentaje que ha dado cada socio. Eh, Tenemos la diferencia entre el patrimonio social y el patrimonio neto, porque ustedes me preguntarán, bueno, pero ¿por qué hay un patrimonio neto y por qué hay un patrimonio social? Bueno, pues el patrimonio neto son los fondos propios de una empresa, calculados como el activo menos el pasivo, que es lo que hicimos anteriormente, mientras que el patrimonio social es el conjunto de todos los activos y pasivos. Esa es la diferencia. La importancia del patrimonio social es que nos da a conocer en un momento dado conocer dicho patrimonio de la empresa en un momento dado es muy importante para las personas o empresas que desean contratar con ella. Ante una adversidad o problema, la empresa en cuestiones generalmente tiene su responsabilidad limitada al monto del patrimonio social. De esta forma y como regla general, se espera que esta sea como mínima igual al capital. ¿Cómo así? Tenemos que ante la adversidad, un problema, ya sea un fallo en la economía, una mala inversión, la responsabilidad se limita al monto del patrimonio social. O sea, de ese patrimonio social no nos debemos pasar porque entonces ya vamos a tener un saldo rojo con el cual vamos a tener que trabajar. Y entonces por eso se dice que como mínimo sea igual al capital. O sea, si yo hago un negocio y me genera una pérdida, lo ideal es que esa pérdida no sea superior al patrimonio social de mi empresa. Entonces, acá tenemos el ejercicio, cómo se calcula el patrimonio social. Bueno, el patrimonio neto son los fondos propios de una empresa, calculados como el activo menos el pasivo, mientras que el patrimonio social es el conjunto de todos los activos y pasivos, que es el mismo concepto que les di previamente. Entonces, el cálculo del capital social se desagrega del siguiente modo en una ecuación patrimonial convencional. No podemos calcular el patrimonio social sin tener primero el patrimonio neto. Por eso tenemos activo menos pasivo es igual al patrimonio neto que lo tuvimos anteriormente. Entonces, después tenemos que el capital social, perdón, acá me equivoqué al momento de escribir, del patrimonio social. Esto. Entonces tenemos que el patrimonio social es igual al activo menos el pasivo menos las reservas menos los resultados acumulados. Entonces, por eso tenemos que el patrimonio neto es igual a 130.600.000 pesos, que es lo que hicimos anteriormente. Y tenemos que el patrimonio social es el activo menos el pasivo menos las reservas menos los resultados acumulados. ¿Qué son las reservas? Las reservas legales que toda empresa normalmente debería tener para tener con qué trabajar en un momento de crisis. Y los resultados acumulados de la operación empresarial. Entonces, el pasivo, perdón, las reservas legales y los resultados acumulados, yo les puse valores porque pues eso no los conocí previamente con el ejercicio. Entonces, pues lo que hice fue ponerle valores para poder explicar de una forma sencilla la obtención del capital social. Entonces, por eso tenemos los 130.600.000 pesos, que es el activo menos el pasivo, que vendría siendo el patrimonio neto, por eso lo puse acá, menos 30 millones de reservas legales, menos 26 millones de resultados acumulados, para un total, eh, para un total en capital social de 74.600.000 pesos. Entonces, espero que mi presentación haya sido de su agrado y que hayan logrado entender lo que quise explicar. Entonces, muchísimas gracias por su atención y espero verlos pronto en un nuevo video. Muchas gracias.